El libro Paz, Paz, Testimonios y Reflexiones sobre un proceso brinda al lector varias perspectivas sobre el proceso de paz que se llevó a cabo durante el gobierno de Belisario Betancor, el cual desde el inicio de su gobierno planteó la necesidad de iniciar un proceso de paz y de ejecutar una reforma política que facilitara la realización de diálogos con las guerrillas y demás grupos ilegales. Esto con el fin de llegar a la solución negociada del conflicto armado y a la consecución de la tan anhelada paz. En este proceso de diálogo participaron las FARC-EP, el EPL, el M-19, el ELN y ADO. En la primera parte, Germán Bula, varias veces senador de la República y presidente de la Cámara, nos da un rápido vistazo de las raíces de los tres grupos guerrilleros más destacados que han operado en Colombia para mostrar cómo la violencia subversiva tiene su origen estrictamente político. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, son el resultado de esa violencia partidista de mediados de siglo. Las causas de su guerra han sido siempre las mismas, las tierras y el poder. El ELN aparece entonces en 1964, bajo la influencia de la Revolución cubana. Sus líderes fundadores provienen de medios académicos y universitarios. Y por último, el M-19 nace como una expresión armada del sector de la ANAPO que considera que al general Gustavo Rojas Pinilla le fue arrebatado el triunfo electoral del 70. Tras su desmovilización, se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda, conocido como AD-M19, o sea, Alianza Democrática M19. Luego de este recorrido por los grupos subversivos se plantean 10 ítems para llegar a la paz, los cuales son: ampliar la democracia y lograr buenas reformas políticas, efectiva presencia del Estado y la seguridad nacional, programas de reincorporación de los insurrectos, diálogos o acuerdos, minimizar la violencia y por último, hacer cumplir la justicia y la prestación de los servicios por parte del Estado. En Colombia, por falta de garantías en la seguridad nacional, la mayoría de habitantes de las zonas olvidadas por el Estado confían más en las guerrillas y reemplazan el mismo con la necesidad de tener un apoyo, indiferentemente de las ideologías de los grupos armados de los que reciben de una o de otra forma la garantía de su derecho a la seguridad. Daniel es uno de los colombianos que en su momento sintió el apoyo de esos movimientos subversivos y nos cuenta su testimonio. Yo soy Daniel, del municipio de San Carlos, Oriente Antioqueño. Viví en el pueblo en el tiempo de la violencia. Antes de la violencia confiábamos mucho en la guerrilla, que mantenía pues por las veredas. Ellos nos colaboraban mucho con todo, nos ayudaban económicamente a veces cuando ellos podían. Confiábamos mucho en ellos, eran los únicos que iban a la vereda. Dejamos de confiar en ellos cuando ya en el 2000 hubo tanta violencia y hubo tantas masacres. Ellos en el año 95 nos hicieron una escuela, nos hicieron una canchita cuando estábamos muy pelados, para que jugáramos en ellas. Nosotros en la vereda no confiamos mucho en el Estado, ya que ellos no mantenían muy pendiente de nosotros, no iban por esas zonas casi nunca. Siempre veíamos gente armada, pero siempre era de la FARC, la guerrilla. Confiábamos solamente, cualquier problema que necesitábamos solucionar, acudíamos a ellos. Las reflexiones en todo el libro se ven enmarcadas por la necesidad de prestar más atención a las comunidades más olvidadas del país, donde no hay presencia del Estado, y por lo tanto hay presencia de guerrillas. Según Jaime Castro, ministro de Justicia durante la administración de Andrés Pastrana, la presencia y acción de las mismas plantean un problema que va más allá de las delicadas situaciones de orden público. En efecto, lo que está en juego en Colombia es la supervivencia misma del sistema democrático. De esta manera, el Estado democrático ante la amenaza debe concebir y poner en marcha una respuesta fundamentalmente política, en la que la presencia militar sirva como apoyo medular y no como acción primaria. Para muchos, la paz se obtiene con la culminación de la guerra.
pero lo cierto es que el estado de subdesarrollo del país también influye. En Colombia se necesita crear un marco institucional adecuado para garantizar los derechos y la participación política, mejorar las condiciones de vida de sus gentes y crear en ellas la esperanza del cambio, la seguridad de que el sistema trabaja por construir una sociedad crecientemente igualitaria. Con este breve recuento del libro se concluye que todos los testimonios y reflexiones en él tratan la paz no como un estado de no guerra, sino como un cambio profundo desde el sistema del Estado, la recuperación de la democracia y el cumplimiento de las garantías a las que los colombianos, por Constitución, tienen y tenemos derecho.